Mundo en movimiento. Algunas veces estamos tentados a creer que la historia de la ciencia es una serie lineal de eventos lógicos. De hecho, el camino hacia el descubrimiento científico puede tener muchos giros y vueltas inesperadas. En un mundo en movimiento, encontramos que la lógica y la deducción son los factores clave, pero el azar y los accidentes afortunados también tienen un papel importante. ¿De qué otra manera se relacionaría la radiografía de una mano con una pantalla de computadora? La naturaleza eléctrica del átomo, de los rayos catódicos a los rayos X. Hoy estudiaremos la serie de experimentos que llevaron de la investigación de los rayos catódicos al eventual descubrimiento de los rayos X. Estableceremos conexiones entre estos experimentos recreándolos, organizando nuestras observaciones y analizando los resultados. Al final de este programa, sabrán cómo la comunicación de información entre científicos hizo posible un modelo para los rayos catódicos y las primeras aplicaciones de los rayos X. Se dice que la electricidad es el juguete de los físicos. Tal vez eso no es muy justo, pero en la década de 1870 un científico inglés llamado William Crookes jugó con ella el tiempo suficiente para crear un mecanismo que abrió una nueva línea de investigación en la física. Laura, platícame de Crookes y de su nuevo invento. Crookes estaba interesado en la forma en la que se comportan las cosas en el vacío. Notó que cuando pesas algo en el vacío, la báscula tiene un comportamiento errático cuando la luz brilla sobre ella. ¿Lo llevó a? Un radiómetro. Como este. Hizo el primero en 1875. Cuando la luz brilla sobre él, las paletas empiezan a girar en el vacío parcial. Se ve muy bonito, pero ¿en realidad esto llevó a algún descubrimiento científico importante? Pues no. Eso tendrás que preguntárselo a Devendra. Devendra, entiendo que me puedes dar más información sobre las investigaciones de Crookes. En 1870 había interés en los rayos catódicos tratando de obtener corriente eléctrica que pasara a través del vacío. Así que Crookes construyó tubos como este para estudiar el fenómeno. ¿Y qué encontró? Confirmó que si se conecta una fuente de electricidad de alto voltaje a los electrodos, se obtiene un brillo verde opuesto al cátodo. ¿Qué es? La radiación que el cátodo emite, así que los llamaron rayos catódicos. Y los tubos como estos se llamaron tubos de Crookes, aunque hoy en día los llamamos tubos de rayos catódicos. Entonces Crookes empezó sus estudios pesando cosas en un vacío y terminó con un tubo de rayos catódicos. Así es. Parece un tema común en la ciencia. Los descubrimientos accidentales y las conexiones al azar aparecen todo el tiempo. Claro, lo importante es observar las conexiones. Cierto. En el curso de su investigación, William Crookes desarrolló formas de mejorar el vacío en sus tubos. Del otro lado del Atlántico, en América, Thomas Edison utilizó estas ideas para que el foco de luz eléctrica fuera práctico para la producción en masa. Antes de ver cómo funcionan los tubos, vamos a hablar de la seguridad. ¿Cierto? Los experimentos de Cook siempre emplean voltaje sobre los 3000 voltios. Y nadie quisiera ser parte de un circuito así. Cierto. También existe un peligro invisible que sale de este tipo de tubos. Les diré más sobre él después. Pero primero algunas consideraciones de seguridad. Primero, utilicen voltajes menores a 900 voltios. Segundo, utilicen el tubo el menor tiempo posible y siempre menos de 30 minutos. Y tercero, aléjense cuando menos 1 metro. Bueno, estamos listos para empezar. Apaga las luces. La mejor manera de observar estos tubos con seguridad es grabar con una cámara de video y después ver cómo se desarrollan desde la seguridad de la pantalla. Vaya, se ve muy bien. Sí. En el extremo opuesto del cátodo, el tubo brilla. Esto implica que algo se aleja del cátodo y se mueve hacia el otro extremo. Por eso los científicos los llamaron rayos catódicos. Aquí pueden observar que la sombra que deja la cruz dentro del tubo tiene exactamente la misma forma que la cruz de metal. Esto indica que los rayos viajan en línea recta. En otro tipo de tubo, observamos un fenómeno diferente. Aquí parece que los rayos catódicos transfieren energía a la rueda. Esto se ve muy parecido a la transferencia de energía con la luz y el radiómetro.
¿Qué hemos aprendido acerca del tubo de rayos catódicos? Primero que nada, parece que los rayos catódicos son como la luz. ¿De qué manera? La luz puede hacer que las cosas brillen en la oscuridad y viaje en líneas rectas, así que crea sombras definidas y es una forma de energía. Sí, la luz hace que el radiómetro gire y los rayos catódicos hacen que la rueda gire. Me gusta cómo lo están planteando. Gracias. Ahora vean esto. Los rayos catódicos se doblan hacia arriba. Sucedió cuando se les acercó el polo norte de un imán. Ahora vean qué pasa con el polo sur. Ahora se mueven en la otra dirección. No entiendo por qué el hecho de que se muevan cuando están cerca del imán es tan importante. Establecí una demostración que puede ayudarles. Este es el láser. Devendra, tú toma los borradores para que podamos ver la luz del láser. Bien. Y Laura, tú toma el imán. Listo, Devendra, frota los borradores aquí. Sí. Y Laura, acerca el imán hacia el haz de luz del láser. Vean si notan alguna desviación. El imán no puede desviar la luz del láser. Pero hizo que se modificara el rayo catódico. Tal vez estos no son una forma de luz después de todo. Entonces, ¿qué crees que puede hacer? Sir William Crookes hizo algo más que construir el primer tubo de rayos catódicos. Intentó producir diamantes artificiales y en el proceso descubrió el elemento talio. Entonces las primeras 3 observaciones sugieren que los rayos catódicos son una forma de luz, pero los efectos magnéticos implican algo diferente. ¿Partículas cargadas? Algo parecido, Devendra. Laura, ¿qué tipo de carga deben tener las partículas catódicas para explicar nuestros resultados anteriores? Apliquemos las reglas de mano y veamos la cinta. Bien, si el polo norte del imán está detrás del tubo, entonces las líneas de campo magnético salen del polo norte en línea recta hacia la pantalla. La velocidad de las partículas va de izquierda a derecha y la fuerza que actúa sobre el rayo va hacia arriba. La mano izquierda predice la dirección correcta de la fuerza hacia arriba. Así que las partículas en el haz deben tener carga negativa. Los rayos catódicos actúan como partículas cargadas negativamente. Cierto. Hoy en día llamamos a esas partículas cargadas electrones. Y las encontramos porque Crookes construyó un tubo de vacío decente. Cierto. Los rayos catódicos emiten un brillo opuesto al cátodo. Viajan en línea recta. Transfieren energía. Los campos magnéticos los deforman. Llevan una carga negativa. Por casi 20 años, varios científicos que seguían el trabajo de Crookes notaron que los tubos de rayos catódicos tenían una tendencia a arruinar las placas de fotografía. No fue sino hasta el 5 de noviembre de 1895 que el físico alemán Wilhelm Röntgen descubrió lo que pasaba. Röntgen estaba estudiando la luminiscencia causada por los rayos catódicos en ciertas sustancias químicas. Trabajando en un laboratorio a oscuras, colocó una sustancia química en un extremo del tubo de rayos catódicos que estaba envuelto con cartoncillo negro. Después encendió la corriente y captó un brillo extraño que no provenía del tubo, sino de un pedazo de papel a cierta distancia. El papel estaba cubierto con una sustancia química fluorescente. Como el tubo estaba cubierto por el cartoncillo, Röntgen sabía que los rayos catódicos no podían estar creando ese efecto. Röntgen apagó la corriente y la volvió a encender. El papel solo brilló cuando el tubo estaba encendido. Röntgen salió al siguiente cuarto con el pedazo de papel, cerró la puerta y bajó las persianas. El pedazo de papel seguía brillando siempre que el tubo estuviera encendido. ¿Qué significaba? Röntgen especuló que alguna forma extraña de radiación salía del tubo de rayos catódicos en operación. Esta radiación era invisible, pero muy penetrante. No sabía nada de la naturaleza de estos rayos, así que los llamó rayos X, ya que la X es el símbolo matemático que se utiliza para una cantidad desconocida. Aunque se sigue utilizando el nombre de rayos X, estos rayos ya no son desconocidos. Los rayos X son un tipo de radiación electromagnética.
Al igual que la luz visible, los rayos X no se ven afectados por los campos eléctricos o magnéticos. Sin embargo, la longitud de onda de los rayos X es mucho más corta que la de la luz visible. Los rayos X se crean cuando electrones a alta velocidad chocan y desaceleran de pronto. En un tubo de Crookes, los electrones forman el haz del rayo catódico y el ánodo es el objetivo que desacelera los electrones. Los rayos X también se pueden formar cuando los electrones chocan con la pared de cristal del tubo. ¿Cuál es la conexión entre todo esto y las placas fotográficas que se nublaban durante los experimentos con los tubos de Crookes? Los tubos de rayos catódicos estaban creando rayos X. Y los rayos X son un tipo de radiación electromagnética, al igual que la luz, pero con longitudes de onda más pequeñas. Pero las placas estaban envueltas. No importa, los rayos X pueden penetrar en la materia, atraviesan el papel. Aunque otros ignoraron el efecto de bruma considerándolo una incomodidad, Röntgen lo investigó e identificó su causa. Por su tenacidad, recibió el Premio Nobel de Física en 1901. ¿Qué hacen ahora? Es hora de la demostración. Los rayos X penetran con más facilidad a algunas cosas que a otras. Igual que la luz de este foco, puede atravesar el aire, pero no estos huesos. Sí, los huesos dejan una sombra. Es verdad. ¿Cómo creen que los hospitales tienen un registro de las imágenes de sombra de rayos X? En lugar de utilizar esta pantalla, utilizan un tipo de película especial. En los lugares donde llegan los rayos X, la película se revela y los lugares que tienen sombra no. ¿Y cómo obtienen los técnicos de rayos X las mejores imágenes? Se aseguran que el paciente se mantenga muy quieto y mantienen el tiempo de exposición corto. De otra manera, la imagen puede nublarse. La imagen también puede ser borrosa si la fuente es demasiado grande, así que una fuente de punto es mejor. Excelente demostración. Bien, Chelsea. Esta es una de nuestras salas de rayos X. Es una sala de intervención fluoroscópica. Básicamente, el trabajo se hace desde este tubo de rayos X. Los rayos X salen y cuando el paciente está sobre la mesa, atraviesan su cuerpo hacia el intensificador de imagen, que la convierte en una imagen digital que vemos aquí. Esta es la imagen de una espina lumbar. Pensé que las imágenes de rayos X se producían en película y no en pantallas. Así es, en muchos casos. Esta sala es un poco más avanzada ya que tiene fluoroscopía. Y ahora lo que hacemos es convertir la imagen en la pantalla de la computadora acá. También la podemos producir en película a través de un procesador que está en la otra sala. ¿Cómo interpretas lo que ves en la pantalla? Básicamente, los radiógrafos no interpretamos la película de los rayos X. Le dejamos ese trabajo a los radiólogos, que son los doctores en el área. Lo que intentamos es obtener imágenes claras y definidas que no estén borrosas. Como puedes ver aquí, los huesos están definidos por la porción negra. El tejido blando aquí se muestra en las áreas blancas y grises. ¿Hay algo que puedas hacer para que la imagen sea más clara? Es una excelente pregunta. Lo que hacemos es pedir al paciente que permanezca lo más quieto posible cuando esté sobre la mesa. También tratamos de mantener el tiempo de exposición al mínimo. Cuando mantenemos el tiempo de exposición así, es importante que el haz de rayos X sea muy intenso. Eso también ayuda a que la imagen esté bien definida. Ya veo. Si vienes por acá, voy a pedirte que te acuestes en la mesa y vamos a pretender que eres uno de los pacientes. Bien. Claro que para hacer la demostración auténtica, necesitamos protección. Necesitamos proteger el resto del cuerpo del paciente y la gente que maneja la máquina. Desafortunadamente, en los primeros años de las aplicaciones de los rayos X no se reconoció esa necesidad de protección. En 1895, Röntgen tomó una placa de rayos X de la mano de su esposa y muy pronto se difundió el uso de los rayos X en la medicina. La primera tecnología solo podía producir imágenes de los huesos de las extremidades y era necesario exponer al paciente hasta 20 minutos. Los rayos X se utilizaban, pero no todos comprendían la ciencia que había detrás de esta tecnología. En el otro extremo, la legislatura de Nueva Jersey intentó aprobar una ley para evitar el uso de rayos X en los lentes de la ópera. Los legistas querían proteger la modestia de quienes actuaban, pero solo Superman tiene visión de rayos X. En el otro extremo,
El uso de rayos X al principio también causó tragedias. Clarence Daly ayudaba a Thomas Edison a desarrollar el fluoroscopio, una pantalla fluorescente que puede mostrar imágenes creadas por rayos X. Accidentalmente se expuso a una gran dosis de rayos X. Poco después se le cayó el cabello y el cuero cabelludo se le inflamó y ulceró. Murió de cáncer 8 años después de este accidente. Desafortunadamente pasaron varios años antes de que se dieran cuenta que la exposición excesiva a los rayos X podía producir cáncer, sobre todo leucemia. Bien, Chelsea, lo que vamos a hacer es simular que te tomo unos rayos X, aunque realmente no los vamos a tomar. Como radiógrafos lo que debemos de hacer es tratar de obtener imágenes claras y bien definidas. Y como utilizamos bases de rayos X intensos, debemos tratar y asegurarnos de reducir al mínimo la dosis que recibe el paciente. ¿Cómo lo hacen? Lo que hacemos es utilizar conos, que son mecanismos dentro de la máquina de rayos X. Los puedes ver aquí en el monitor. Los conos se cierran específicamente en el área que deseamos ver. En este caso será una imagen de la espina lumbar. También utilizamos mandiles de plomo, como el que tengo aquí, para cubrirnos las partes del cuerpo que no queremos exponer. ¿Y qué haces para protegerte a ti misma? Utilizo un delantal de plomo cuando estoy en una sala donde están emitiendo rayos X. También utilizo un protector de la tiroides que cubre el cuello. Siempre que puedo, me paro detrás de la ventana de vidrio de plomo que puedes ver acá. Y también utilizamos un dispositivo llamado TLD. ¿Y cómo funciona? Dentro tiene una placa fotográfica que mide la radiación que se acumula en cierto periodo. Los cambiamos cada 3 meses y eso nos ayuda a determinar si estamos dentro de los límites de exposición aceptables. Entiendo. La primera vez que se utilizaron rayos X con fines médicos en Canadá, se localizó una bala alojada en la pierna de un hombre. La impresión se utilizó en un caso de la corte y también marcó el inicio de los rayos X para fines forenses. Supongo que le debemos mucho a los pioneros de las imágenes de rayos X. ¿Por qué? En algunos casos dieron su vida para crear una tecnología que ha ayudado a millones. Todavía no entiendo por qué los rayos X son tan peligrosos. Cuando los rayos X chocan con la materia, la pueden ionizar. Por eso es que los rayos X se clasifican como radiación de ionización. Así es. Ya que las células vivas están compuestas de átomos que son parte de moléculas orgánicas más grandes, la ionización también se puede presentar ahí. ¿Y la ionización es un problema? Una vez que los electrones se eliminan, empiezan las reacciones químicas poco saludables. ¿Dónde? La parte de la célula que se daña con más facilidad es el material en el núcleo. Los pequeños cambios en los cromosomas pueden tener consecuencias a largo plazo. El material nuclear es más vulnerable al daño de los rayos X durante la mitosis, cuando las células se dividen. Por lo tanto, las células que muestran el crecimiento más rápido son las que tienen más posibilidades de dañarse gracias a la exposición excesiva de rayos X. Esto incluye las células de los bebés neonatos, los niños pequeños y las células del estómago, intestino y la piel. Tejidos que el cuerpo necesita cambiar constantemente. Ahora que esto se entiende de mejor manera, los rayos X se utilizan con más cuidado. Una película muy sensible ayuda a reducir la intensidad que se necesita. El uso indiscriminado se ha reducido en gran medida y ya no se realiza la exposición masiva para detectar tuberculosis debido a que la incidencia de la enfermedad es tan baja ahora que la exposición de rayos X hace más daño que la enfermedad en sí. Exactamente, ¿qué es un estudio CAT? Esta es una máquina para producir imágenes CAT que tiene cubierta abierta. Significa tomografía axial computarizada y podemos llamarlos estudios CT o estudios CAT. Lo que hace es pasar a través de una imagen de sombras de un rayo X regular y formar una imagen que se divide en capas o rebanadas. Cada rebanada es una imagen transversal. ¿Cuándo utilizan un estudio CAT? Utilizamos un estudio CAT siempre que queremos obtener una imagen de la cabeza, cuello, pecho o abdomen del paciente. Se puede hacer en cualquier parte del cuerpo. ¿Cómo funciona el aparato? Primero que nada, utiliza detectores en lugar de película fotográfica. En esta máquina tenemos 4.800 detectores que leen la intensidad de las de rayos X. ¿Significa que la intensidad de rayos X en los detectores varía de acuerdo con el tipo de tejido? Sí. Los rayos X que pasan a través del hueso tendrán menos intensidad que los que pasan a través del tejido más suave. ¿Cómo puedes obtener entonces una imagen transversal? El tubo de rayos X gira alrededor de la paciente y lanza un rayo a través de los detectores.
Le pediría a nuestro técnico que lo encienda para que veas qué tan rápido gira. ¿Después qué sucede? Una computadora forma una imagen transversal de la información recibida y la envía a estos monitores de televisión. Proyectamos esas imágenes en secciones transversales hacia una película de rayos X. Tengo un ejemplo aquí. Este es un ejemplo de una imagen transversal del abdomen del paciente. Se tomó justo arriba del nivel de la cintura. Este es el paciente acostado de espaldas y aquí puedes ver su espina. Esta es la parte inferior del vaso y estos son los riñones. El hígado y el aire en el intestino que se elevó porque es más ligero. ¿Qué sienten los pacientes cuando se someten a este estudio? En realidad no sienten nada, simplemente se acuestan con la espalda hacia la mesa y la mesa los introduce en la máquina a medida que tomamos la imagen de cada porción. Vaya, ¿para qué es el láser? Este es un modelo para ver cómo funciona la tomografía computarizada. El láser representa la fuente de rayos X. Supongo que este es el detector, ya que está en el extremo opuesto de la fuente. Así es. Notarán que cuando la luz del láser pasa a través del paciente, parte de la energía de la luz se absorbe. Entonces supongo que este es el paciente. Así es. En realidad, este es un paciente sencillo, solo 4 compartimentos. ¿Para qué creen que sirve este gran anillo alrededor? Podría ser protección. No debe escaparse luz de láser de este anillo, así como los rayos X no deben escaparse de la sala que tiene la máquina. Bien. He diseñado esta actividad para que sea tanto una demostración como un rompecabezas. ¿Están listos? Yo me siento bastante olímpico. ¿Y tú? Que empiece el juego. Vamos a pasar primero de la A a la C. Y tenemos el valor 4. Bien, lo escribiré. Listo. ¿Lo tienes? Y B y D. 14. Bien. 14. Cada vez que Laura y Devendra hacen que pase la luz del láser a través de una diferente combinación de partes, obtienen un valor por la luz que se absorbió. Resuelvan este ejercicio. Si se les da la absorción total de cada hilera, podrán trabajar en retrospectiva y encontrar cuál fue la absorción en cada una de las 4 partes. Por ejemplo, cuando se pasa a través de estas partes, B y D, y la absorción total es 14 unidades, pero para las partes A y C, la absorción total es de solo 4 unidades. Menos absorción significa que menos del A se absorbió, y por lo tanto que es más intenso del otro lado. Al final de la demostración, ellos tendrán 6 diferentes niveles de absorción para cada posición. Y C y D. 8. Aquí es donde esto se convierte en un rompecabezas. ¿Qué valor deberá tener cada parte para la absorción? Les doy una pista. Cada parte tuvo una absorción individual total menor a 10. Por ejemplo, la absorción total para las partes B y D es 14, así que la absorción para la parte B podría ser 6 y 8 para la D. Estos valores suman 14. Pero esto es una posibilidad. ¿Por qué no elegir 7 y 7? ¿Y qué me dirían acerca de los valores de A y C? ¿Cómo resolverían este rompecabezas? La palabra tomografía tiene su origen en 2 palabras griegas, tomos, que significa rebanada, y grafos, que significa imagen. Así que pudieron resolver el ejercicio. Nos tomó un poco de tiempo, pero lo logramos. ¿Cuál fue su estrategia? Lo primero que hicimos fue observar que los 3 rayos que pasan a través de la parte D tienen la mayor absorbencia. Así que sabíamos que D tenía que tener la mayor absorbencia. Estos 2 nos sugirieron que la parte A tendría el menor valor. Desde este punto intentamos varias combinaciones hasta que encontramos la que nos funcionó. Observar la tendencia de los datos es un buen inicio. Lo utilizaron bien. Gracias. También pudieron haber utilizado un sistema de ecuaciones, 4 ecuaciones con 4 incógnitas. Supongo que es verdad. ¿Y qué les dicen sus respuestas sobre nuestro paciente? Como la parte A absorbió la menor parte de nuestro modelo de rayos X, seguramente es la menos densa, algún tipo de tejido blando. Sí, la parte D absorbió la mayor parte, por lo tanto debe ser la más densa, tal vez hueso.
Ahora que tienen la idea básica, pueden empezar a apreciar lo que se necesita para obtener una imagen del interior del cuerpo de una persona. Excelente. Una sección transversal del cerebro de una persona puede incluir más de 100.000 pequeñas secciones individuales. Los datos se procesan para determinar la densidad de la sección de tejido. La mayoría de los aparatos utilizan una combinación de ensayo y error, así como soluciones de los sistemas de ecuaciones para procesar la información. Cuando esta información se muestra en un monitor, un doctor puede saber mucho sobre los tipos de tejido en el paciente. ¿Algunos videos musicales? De hecho, es una demostración. ¿Sabían que hay que tener cuidado para acomodar las bocinas alrededor de un aparato de televisión? ¿Por qué? La pantalla de un televisor es un tubo al vacío que lanza rayos de electrones desde el otro extremo y se conoce como un tubo de rayos catódicos. Así es. Ahora, si esta bocina es la fuente de un campo magnético, ¿qué sucede? El haz de electrones o rayos catódicos se verá alterado por las líneas de campo. Y alterará la imagen. Así. Oh. Todo esto se relaciona con lo que hemos trabajado. ¿Por qué los niños pequeños tienen que habituarse a no estar horas frente a la televisión a esta distancia? ¿Quieres decir que además hay otras cosas que hacer? Aquí hay una pista. La pantalla desacelera los electrones en el haz. ¿Nos estás diciendo que la pantalla de televisión emite rayos X? Sí. Normalmente los niveles de exposición son bastante bajos, ya que el vidrio grueso ayuda a proteger al observador. Podríamos aumentar la exposición si nos sentamos demasiado cerca. Creo que ahora entiendo por qué dices niños pequeños. Sus cuerpos crecen rápidamente y tienen muchas células que se están dividiendo que serían susceptibles a los efectos de los rayos X. Buenos puntos. Los padres deben tener cuidado, ya que la exposición total a lo largo de muchos años puede ser importante. Lo que empezó como simple curiosidad sobre el comportamiento de los objetos en el vacío, condujo a la larga a producir aparatos de televisión y pantallas de computadora. A su vez, los primeros cursos de los rayos catódicos ayudaron a disparar la exploración de nuevos campos en la ciencia médica, la imagen de rayos X y los efectos de estos en las células vivas, pero ¿quién habría podido predecir estos trayectos de desarrollo? Así como es difícil ver hacia el futuro el impacto total de un descubrimiento en la ciencia, también es difícil anticipar cómo una pieza de tecnología se puede utilizar en la investigación. La integración entre la ciencia y la tecnología tiene resultados que afectan todos los aspectos de nuestra vida diaria y ha profundizado nuestro conocimiento de este mundo en movimiento.